precioso Jesús. Hoy, Señor, te doy gracias por este privilegio que me das. Señor, te doy gracias por este pueblo, Señor, que está presto, Señor, sus oídos a escuchar tu voz. Te alabo y te bendigo por tus grandezas, por tus maravillas, por tu misericordia. Padre, te ruego de una manera especial que no salgamos de este lugar como hemos entrado. Padre, fortalécenos, Señor. Hoy reconocemos que te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Aquí estamos, soberano Dios. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder, con autoridad en este lugar, Señor. Derramar de tu Espíritu Santo, Señor, caiga aquí ahora, Padre, y que permanezca por siempre en nuestra oración. Aplauso al Rey de Reyes, Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Bueno, buenas noches, Dios me los bendiga grande y poderosamente. Les confieso que cuando mi tía María está acá, sí. Cuando esta semana le compramos bananitos al niño, y pues obviamente si ellos comen, pues se ensucian mucho, ¿cierto? Pero cuando mi tía Mari y mi mamá me vieron con el bananito en la mano que lo iba a guardar en el bolso, de una vez brincaron: no, ¿cómo va a llevar el banano a la iglesia? El niño se va a ensuciar. Y yo solo quería decirles, pero pues no les pude decir, ¿sí? Quería decirle, bueno, hoy van a aprender algo, ¿cierto? De que pues a veces nos apresuramos a hablar de cosas sin saber, ¿cierto? Pero pues el consejo no está malo, ¿cierto? Porque quienes nos aconsejan, todos aquellos que nos aman. Y el tema de esta noche está titulado, ¿me ayudan a leerlo, por favor? La cascarita de banano. Y no le puse cascarita por el hecho de que sea pequeñito, sino que meditaba hace algún tiempo en lo sutil que trabaja el enemigo en nuestras vidas, ¿cierto? Que él trabaja de una manera que muchas veces no nos damos cuenta. Y el título de esta prédica nace porque hace algún tiempo una persona que yo quiero mucho me llamó que necesitaba un consejo. Estaba pasando por una situación bastante difícil, de muchas situaciones de las que nosotros no queremos pasar, pero le damos gracias a Dios de que en algunos momentos de nuestras vidas podemos ser esos puntos referentes para aquellas personas que necesitan una voz de aliento. Y debe usted sentirse orgulloso y agradecido con Dios, porque aún no siendo nada nosotros, aún sin merecer nada, a Él le place utilizar su vida. Y en su momento esa persona estaba pasando por una dificultad y me llama y me dice: regáleme una palabra. Y voy hasta donde ella estaba y yo lo único que le dije fue: a mí ha marcado mi vida Juan 15:5, y la palabra del Señor lo resume en que apartados de mí nada podéis hacer. Y esta persona me preguntaba: ¿pero por qué me suceden tantas cosas? Me confesaba que ha venido a la iglesia, que le gusta venir a la iglesia, pero cuando llega y se encuentra con unas personas especiales para ella, siempre la demora era salir de la iglesia y llegar allá a su casa para que le dijeran: ah, sí vio, fue a hacerle morcillas al diablo. Eso me lo confesaba esa persona. Y me decía esto: por eso no he vuelto a ir a la iglesia, porque es cansón llegar a la casa y encontrar como esa cátedra. Entonces no he vuelto a ir a la iglesia. Y no entiendo por qué estamos viviendo todo esto. Y como a esas personas no podemos hablarles quizás en el dialecto de la Reina Valera, necesitamos hablarles con palabras que ellos entiendan. Y creo que el Espíritu Santo me llevó a decirle a esta persona:
Porque usted no se ha dado cuenta. Mi hermanita Hilda le gusta el bananito. Le doy el bananito, pero no la cáscara. Se lo puede comer. Y creo que el Espíritu Santo me llevaba a responderle a esta persona: usted no ha entendido que el enemigo le está tirando las cáscaras de banano y usted está pisándolas y está tropezando una y otra vez. Y entienda que lo que dice la palabra del Señor en Juan 15:5 es real. Apartado de Dios nada va a poder hacer. Mientras siga pisando, se va a seguir cayendo y se va a hundir más. Le va a doler levantarse la próxima vez. Así que entienda que cada situación en la que usted está pasando, cada vez, le decía yo a esta persona, cada vez que usted está siendo provocado, no es esta persona, no es su familia, es la cascarita que Satanás le está tirando. Nosotros lo conocemos como los dardos del enemigo, pero yo quería que él me entendiera y le dije: son las cascaritas de banano. Mientras usted siga apartado de Cristo, nada puede hacer. Así que levántese y discierna que esas cascaritas, mientras usted no se levante y decida seguir a Cristo, nada va a poder hacer. Y le doy gracias a Dios. Bríndele ese fuerte aplauso al Señor. Y le doy gracias a Dios porque sus planes son perfectos. Y la palabra del Señor me dice en Filipenses 3:13 en la TLA, ¿me ayudan a leer por favor? Dice: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme de los que ya he recorrido, sino que ahora no me concentro en lo que me falta por recorrer. Gloria a Dios. Y era lo que yo quería hacerle entender a esa persona. Los que estamos en la iglesia, los que venimos a la iglesia, no pretendemos ya haberlo alcanzado. No pretendemos que tenemos un hogar glorioso, un ministerio glorioso, no. Y miren las personas cómo se equivocan. Esta misma persona me decía: a usted se le hace fácil porque es que usted ya lleva años en la iglesia. Me confesaba: a usted se le hace fácil porque su esposo va. Yo le decía: lastimosamente la gente mira los resultados, mas no mira los procesos. Pero le damos gracias a Dios por cada proceso que tenemos que vivir, porque ya hemos aprendido a discernir esas cascaritas de banano para no tropezarnos en ellos. Amén. Y la palabra de Dios me enseña que Pablo está hablando y dice que él no pretende haber alcanzado la meta. Pero ¿qué hizo él? ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Y debemos hacerlo todos los días de nuestra vida. Él tomó una decisión de no fijar su mirada en lo que ya había pasado, sino que ahora él era consciente de que debe poner su mirada hacia adelante. Y esa persona me decía: para usted es fácil. Y le confesé a él lo que les confieso a ustedes, y muchos lo saben. No es fácil, se lo dije. No es fácil, no se equivoque. No se equivoque que porque usted no nos ve de pronto allá sumergidos en la droga, en el alcohol. Muchas veces tenemos que luchar con esas cascaritas internas que tenemos. No es fácil porque muchas veces no queremos ni asistir a la iglesia, y no porque estemos quizás en rebeldía, o no queremos porque llega el desánimo, llegan tantas cosas. Y yo le dije a esta persona: no se equivoque. No es fácil, todos estamos luchando con estas cascaritas. Así que la invitación es a que no desmayemos, a que podamos estar discerniendo, que podamos estar atentos, estar como las antenitas de vinil del Chespirito, que decía él: silencio, silencio. Estoy detectando, ¿qué dice? La presencia del enemigo. Y en mi vida yo le doy gracias a Dios porque en muchas ocasiones de mi vida puedo decirme a mí misma: silencio, estoy detectando la cascarita de Satanás. Y esta misma persona, en un momento de su vida, yo la estimo demasiado, en un momento de su vida tuvimos un compartir y yo pensaba: ¿será que le digo o no le digo? Algo que estaba sucediendo ahí, pero no era malo. Y a veces, como nos dejamos llevar, no digo de la carne porque no era malo, sino como, bueno, me dejé llevar y yo le dije a esta persona, y esa persona me respondió como yo sabía que podía responder, porque pues ya sabía, yo lo sabía.
pero pues me dejé llevar por el deseo, más bien como para que me entiendan. Y cuando esta persona me responde de esa manera, mi hermano, delante de Dios se lo digo, solo Dios sabe cómo me sentí yo, porque aún yo sabiendo cómo iba a responder, no lo hice por provocarlo y delante de Dios lo digo, simplemente me dejé llevar por un deseo, ¿sí? Cuando Él me responde de esta manera, a mí me dolió como solo Dios sabe. Y hace poquito se lo confesé y aproveché que como estaba en la situación mala y hablamos tanto, yo le dije, ¿recuerda cuando estuvimos en aquel lugar? ¿Recuerda cuando sucedió esto? Y usted me dijo esto. Yo le dije, usted no se imagina cómo tuve que hacer sanidad interior en mi vida, porque no sentí que cayó la cascarita de banano, se lo dije. Sentí que me la restregó en la cara y que literalmente tropecé y caí. Y él también me confesó que dijo, yo lo vi en su cara y me arrepentí de haberlo hecho. Tremendo, porque a veces no hablamos con nuestras palabras, pero nuestros gestos nos delatan, ¿cierto? Yo creí que no sabía, pero sí se dio cuenta. Pero yo le confesé a él que tuve que coger esa cascarita y discernirla y prender las antenitas de vinil y decir, no puedo dejar minar mi corazón. Porque es una persona que estoy evangelizando, porque es una persona por la que estoy clamando para que llegue a los pies de Cristo. Pero mira el enemigo cómo utiliza una respuesta que taló mi corazón, pero pude ver que era una trampa de Satanás, que era una cascarita de Satanás. Y en ese momento yo dije, aunque me duela el alma, no voy a caer en ella. Y aunque me duela el alma, en el nombre de Cristo Jesús lo perdono. Y hoy se está congregando en la iglesia. Eso solo lo hace el Señor. Eso es lo que estamos llamados a discernir. La palabra, como les dije, lo llama los dardos del enemigo. Pero si Eva en su momento, cuando estuvo hablando con la serpiente, se hubiese dado cuenta que era Satanás, quizás la historia sería diferente. ¿Cuál es la invitación en esta noche? Que quizás usted, al igual que yo y en muchas ocasiones de nuestra vida, usted pueda prender las antenitas de vinil. Cuando vengan esos dardos del enemigo, cuando vengan esos problemas, en esas situaciones que somos provocados a que salga ese viejo y esa vieja mujer y caer en la trampa de Satanás, en esa cascarita, usted pueda levantarse y decir, no voy a caer en esa trampa, no voy a caer en la murmuración, no voy a caer en fallarle a Dios, no lo voy a hacer. Pero necesitamos discernir lo que dice Pablo. No podemos confiarnos y pretender, él lo confiesa, él no ha llegado a la meta al igual que nosotros, él no pretende haberlo alcanzado, pero tomó una decisión y también estaba concentrado, como debemos hacerlo nosotros, estar concentrados para lo que nos falta recorrer. Entonces, con esto quiero que entendamos que lo importante no es que tengamos metas como tal, sino podamos entender lo que la palabra del Señor nos dice, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahí pueden estar las metas, pero si no las alcanzamos, nada estamos haciendo. Nuestra mirada debe estar puesta adelante, ¿cierto? No en el pasado. No podemos quedarnos con lo que ya pasó, con lo que ya hemos recorrido. Y una vez más digo, no es fácil permanecer, pero con Cristo es posible. Y por eso estamos aquí, porque Él es el que nos da esa fuerza para permanecer. Entonces debemos enfocarnos en lo que se viene, tomar la decisión en poder preguntarle al Señor o decirle, Señor, aquí estamos, muéstranos tu voluntad, y poder hacer lo que Él nos demanda. Amén. Y estar dispuestos a enfocarnos en todas las promesas que el Señor tiene para nosotros. No quedarnos quizás en esa herida, quizás en ese pasado que tiene mucho que ver con dolor, ¿cierto? Mucho dolor tiene que ver a veces nuestro pasado, pero lo que nos falta por vivir, yo creo que está lleno de esperanza, está lleno de alegría. Por eso es necesario tomar la decisión de avanzar, de no estancarnos, de mirar ese problema cara a cara, de mirar esa cascarita de banano y poder decirle al Señor, Señor, aquí estoy, pero no voy a caer. La invitación es a que dejemos ese dolor, nos despojemos de lo que estemos pasando, de esa situación, esa cascarita que está haciendo ese impedimento. O sea, es tan sutil, porque es que no es un muro como tal que usted lo vea físicamente, que usted quiere pasar y se lo impide. Es una cascarita que el enemigo va regando en nuestro camino.
Y son esos obstáculos que el enemigo todos los días desde que nos levantamos está tirando, para que cada uno de nosotros caigamos en la tentación de responder feo, de mirar feo, de pagar mal por mal. Pero Cristo nos transformó y Cristo quiere que aprovechemos lo que Él, ese sacrificio sublime que Él hizo por cada uno de nosotros. Que nos enfoquemos cada uno de nosotros dejando lo que ya pasó. Y cuando digo dejando lo que pasó, hablamos de errores, de pecados. Tenemos que hablar quizás de fracasos, esos fracasos que quizás duelen al recordarlos. Pero es necesario que tomemos la decisión de enfocarnos en lo que el Señor ha dicho y despojarnos de nuestro pasado, porque eso ya no lo podemos cambiar. Quizás sí dolió, quizás marcó, pero son esas heridas, esas cicatrices de guerra que hablan de que Cristo está con nosotros y de que si le entregamos esas cicatrices al Señor, le confesamos: Señor, esto duele, Señor, esto está sucediendo y no lo esperaba. El Señor va a transformar esa herida en una herida de victoria, en una muestra de que Él es real, en una muestra de que con Él, cuando caminamos con Él, Él todo lo transforma. Es necesario que nos enfoquemos y decidamos dejar nuestro pasado, pero que avancemos centrándonos en lo que el porvenir, amén. Centrarnos en la alegría que el Señor nos quiere entregar. Y si tenemos que hablar de una de las tantas cascaritas, solo por citar un ejemplo, creo que está esa cascarita de la ofensa. Esa cascarita de la ofensa cuando nosotros no discernimos. Cuando el enemigo toma ventaja y nosotros nos entretenemos con esa cascarita, olvidamos que la ofensa nos va a llevar a ese resentimiento. ¿Y qué es el resentimiento? Eso que usted siente que le dolió y vuelve y siente y siente. Y el enemigo cada vez toma más ventaja. Y el resentimiento me lleva a la falta de perdón. Y una persona que está falta de perdón no es feliz, no puede ser feliz. Por ende es una persona amargada. Y esa amargura lo lleva a ser esclavo del odio. Y esto sin un fin de consecuencias que vienen a nuestras vidas. ¿Quiere usted vivir esclavo del odio? ¿Quiere usted vivir esclavo de esas cascaritas de veneno que Satanás está colocando en nuestras vidas? Y no vengo hoy a enfatizar sobre Satanás, vengo hoy a enfatizar sobre las estrategias, sobre las artimañas de Satanás, cómo sutilmente están minando nuestros corazones, cómo sutilmente están tomando lugar en nuestros hogares, cómo sutilmente están destruyendo hogares, cómo sutilmente nos lleva a un enfriamiento espiritual que no nos damos cuenta, cómo está tomando ventaja el enemigo. Pero cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, y yo sé que ustedes eso lo saben, pero si el Señor me dio esta palabra, yo creo que me habló a mí personalmente. Pero también sé que el Señor está queriendo que recordemos que mientras nosotros no tomemos la decisión, o sea, que entendamos que es necesario tomar la decisión de perdonar, nada va a suceder. Mientras no tomemos la decisión de sanar nuestras heridas, nada va a suceder. Mientras no tomemos la decisión de querer que Él entre y restaure nuestra vida, nuestro hogar, que restaure, no sé usted qué quiera que el Señor le restaure. Mientras usted no tome una decisión coherente, nada va a suceder. Y esas cascaritas van a permanecer en nuestras vidas. Pero yo sé que muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio que cuando hemos llevado toda esa falta de perdón a los pies de Cristo, cuando hemos llevado todas esas cosas que nos han dolido en el alma, podemos decir: por eso estamos hoy aquí. Estamos de pie por su misericordia, porque su misericordia nos alcanzó. Y le reconocemos, como dice Juan 15:5: Señor, yo reconozco que apartada de ti nada puedo hacer, pero yo le añado: apartada de ti no quiero estar. Y Él viene y entra a nuestra casa y restaura nuestra vida, restaura nuestro corazón. Y yo creo que podemos llevar una vida más liviana. Podemos ir libres por el camino. La palabra del Señor continúa diciendo en el versículo 14, así, Paz, ¿me ayuda a leer, por favor? Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios
nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Amén. Continúa diciendo Pablo que así él prosigue a la meta. Amén. La Biblia y la vida nos enseñan que el premio o la recompensa solo está en la meta. Aunque en el proceso aprendemos muchas cosas, pero si nos quedamos en el proceso no vamos a alcanzar ese premio que el Señor tiene para nosotros. Pero quizás muchos de los que estamos aquí nos equivocamos al pensar, digo yo, al ser extremistas. Sabemos que nos estamos guardando en santidad para ese gran premio de la salvación, de estar allí con Él. Pero yo sé que al igual que yo, muchos pueden testificar que el habernos guardado en este tiempo para el Señor no ha sido en vano, porque hemos alcanzado ese premio. ¿Cuál premio? El premio de la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál premio ha alcanzado usted? Yo me sentí ganadora cuando esas personas me llamaron y me pidieron una palabra, y no porque fuera yo, sino porque ven como un punto de referencia donde uno puede ir a decirle: venga, Cristo sana, Cristo restaura. Ese es el premio que mientras llega esa hora gloriosa podemos ir alcanzando. Ese premio glorioso de poder permanecer aquí en sus atrios, permanecer con Él. Pero la mentalidad de dejar las cosas atrás es la que debemos tener nosotros presente para extendernos a lo que nos toca hacer. No extendernos a lo que nos espera, porque nos está esperando el premio, ¿cierto? Pero más que esperarnos para alcanzar ese premio, nos toca. No es que si queremos, porque yo sé que muchos no queremos quedarnos como estamos, porque en Cristo hay más. Entonces el querer dejar esas cosas atrás debe ser esa mentalidad que debo tener para extenderme a lo que me toca hacer. Esa decisión de acción, de poder entender que mientras yo no tome decisiones nada va a suceder. De poder entender de que para poder alcanzar ese premio de gozar de un hogar restaurado necesito someterme a los pies de Cristo. De ver mi vida restaurada necesito someterme a los pies de Cristo, discernir y dejar quizás esa vieja mujer y decir: para pelear se necesitan dos. En mi vida trato de utilizarlo muchas veces, porque veo las cascaritas de Satanás cuando algo no nos gusta y está uno tentado a responder mal. Y está uno tentado como que: usted no me conoce cuando yo era del mundo. Pero recordamos que somos nuevas criaturas en Cristo. Amén, ¿cierto? Entonces reconozco que debo esforzarme y debe haber en mí un accionar para poder ver ese premio que el Señor nos quiere entregar. Amén. Se requiere de perseverancia y pasión. Y creo que si de hablar de perseverancia, muchos de los que estamos aquí, todos podemos ser testigos de eso, de la perseverancia. Si no fuéramos perseverantes, no estaríamos aquí. Porque una vez más digo, no es fácil. La gente de afuera cree que es fácil permanecer, pero aunque no lo es, el Señor nos da la fuerza y nos da esa pasión, esa llama que arde en nuestro ser, que cuando a veces suceden cosas y no sabemos cómo orar, no sabemos qué decir, se enciende esa llama del Espíritu Santo en nosotros y fluyen esas lágrimas donde reconocemos que le necesitamos, donde reconocemos que necesitamos escuchar su voz, donde reconocemos que aunque le hemos fallado, tenemos ese Padre de misericordia, que Él quiere que entendamos que a Él regalado nada le gusta, que Él a los flojos, a los perezosos y en el peor de los casos a los hipócritas Él no bendice. Necesitamos reconocer que debemos esforzarnos para llegar a esa meta, pero si no superamos estos obstáculos de la cascarita de banana en nuestras vidas, nunca vamos a entender que tiene el poder de desanimarnos, que tiene el poder de descarrilarnos de una manera que nos libre Dios. Los obstáculos en su vida y en mi vida tienen el poder de destruir todo el plan de Dios, si usted se lo da. Pero como el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio, de poder, somos más que vencedores, amén. Entonces lo malo no es desanimarnos, lo malo es no cobrar el ánimo. Lo malo no es reconocer que sí,
quizás estamos en altibajos, aunque reconocemos que la palabra del Señor dice que a Él no le agrada el hombre de doble ánimo, ¿cierto? A Él no le agrada cuando quizás predicamos algo y hacemos otra cosa. Pero yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado el desánimo. Pero esto me lleva a pensar que el desánimo es de lo que pasó. Pero el ánimo, cuando recobramos ánimo, es de lo que viene, esa esperanza, esa alegría de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Amén. Entonces, si miramos cuál es la meta, pues es un fin a que se dirigen las acciones o deseos de alguien. Es necesario renunciar a nuestro pasado, tener claro los objetivos, los anhelos, los deseos de cada uno de nuestros corazones. Y lo que más nos encanta de la Biblia o en lo personal es de que Dios no miente, de que Dios todo lo deja ver. Y la palabra nos enseña que el profeta Elías también se desanimó. También quizás tropezó con la cascarita de banano. Pero una vez más les recuerdo que el foco de esta enseñanza, como lo he utilizado en mi vida, es poder entender que debemos darle la importancia de que no es tiempo para que estemos jugando el cristianismo. Hace poco hablaba con mis pastores y le decía al Paz, yo entiendo la responsabilidad que hay sobre mis hombros. Yo entiendo que yo no me puedo dar el lujo a estas alturas de mi vida a jugar ser cristiana, porque llevo años orando para que mi familia llegue a los pies de Cristo. Llevo años clamándole al Señor por ese milagro, que ellos lleguen. Pero como no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Eso me lleva a permanecer y a permanecer con pasión para no tropezar en las mentiras de Satanás, para no caer en el desánimo y sumergirnos en el desánimo, sino lo contrario, a levantarnos, a recobrar ánimo y a decir: esto ya pasó, pero la esperanza está en Cristo y el Señor nuevas cosas va a hacer. Pero si menguamos, si nos dejamos llevar por esas cascaritas de banano, ¿qué va a pasar en lo personal con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hermanos? ¿Qué va a pasar con mi hogar? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Tanto tiempo corriendo para nada? Pues no, Satanás tiene que quedarse con sus cascaritas, porque en lo personal cobro ánimo y le digo: no voy a caer en su trampa. Mi familia y yo te serviremos, así que seguiré clamando, seguiré creyendo en que Cristo lo puede hacer. Y la palabra del Señor nos muestra que el profeta Elías también se desanimó. Y me atrevo a decir que el Señor le permitió vivir su tiempo, su temporada de desánimo. Y temporada habla de tiempo, que no es para siempre, no es un estado que va a durar toda la vida. La palabra nos muestra que Dios también lo cuidó, pero esto no es libertad para que de pronto el que malentienda, no, me puedo desanimar y Dios también me va a cuidar. Su misericordia nos alcanza. Pero hay algo particular en Elías, y la palabra del Señor dice que en Primera Reyes 19:4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Será que pisó una cascarita? ¿Qué creen ustedes? Tremendo tener que decirle al Señor: Señor, mátame, Señor, ya, por favor. Es una oración que no fluye sin uno no pisar una cascarita, pienso yo. Pero me gusta que luego de que él pasa este tiempo, esta temporada de desánimo, aún en ese tiempo el Señor le manda un ángel, lo alimenta, pero luego el mismo Dios lo activó para cobrar ánimo. Y continúa diciendo la palabra, Paz, ¿me ayuda a orar? A leerlo, por favor. Continúa la palabra diciendo: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Tenía una meta Elías o no la tenía? La tenía, ¿cierto? Pero me encanta de que él pudo entender y que él tenía una meta, y esa meta era de ungir reyes, ungir a Eliseo. Pero me encanta que él tuvo algo que muchos
que muchos de nosotros tenemos. Y continúa diciendo el 8 y dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido en aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Obedeció o no obedeció? Gloria a Dios porque obedeció. ¿Cuál es la diferencia entre caer en el desánimo? El problema no es caer en el desánimo. El problema es decidir en obedecer a Cristo, en obedecer a ese Dios que restaura y dice, si caíste no pasa nada. Amén, porque Él es el que nos levanta, pero Él quiere y demanda de nosotros esa obediencia. Y continúa diciendo Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre esa tierra por 3 años y 6 meses. Gloria a Dios. Entonces dice que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes como la nuestra. Eso me lleva a entender que para alcanzar la meta es necesario que Carolina, que Aposento Alto y toda la iglesia entienda que hay que cobrar el ánimo. Gloria a Dios. Y el ánimo es eso por lo que viene, por lo que va a pasar. Y lo más maravilloso que hoy puedo testificar de Dios es que Él está en medio de nuestros procesos. Él está en medio de ese largo transitar. Y que Él no solo tiene el control de cada una de nuestras situaciones. Cuando creemos que lo hemos perdido todo, cuando creemos que ya no hay esperanza, el Señor no solo tiene el control, sino también tiene el poder para levantarnos, para limpiar nuestras vestiduras y sobre todas las cosas, como todo buen padre, colocarnos por cabeza y no por cola. Y aunque los de la calle se quieran levantar a juzgarnos, el Señor dice que Él nuestros pecados los tira a lo más profundo de la mar. Yo no sé si de pronto usted ha cometido un error o un pecado que muchas veces el enemigo llega latente a recordarlo y quiere sumergirnos como en esa falta de perdón de Dios, porque esa es otra de las tantas cascaritas que Él nos tira. No obstante, nos recuerda que hemos desagradado a Dios, pero quiere llevarnos al extremo de hacernos creer que hemos perdido la salvación. Pero bendito mi Dios, que cuando todos los procesos han fallado, el Señor está ahí en medio de los procesos y también está en la meta, esperándonos con esos brazos abiertos para decir que Él grandes cosas tiene para con nosotros. Debemos recobrar ánimo y saber que tenemos una responsabilidad grande. Y una vez más lo confieso delante de Dios y de ustedes, cuando hablaba con mis pastores y les decía que yo no tengo, para mí no es una opción jugar a ser cristiana, porque mi anhelo en mi corazón está, porque la responsabilidad en mi corazón está y sé que Dios ha de cumplir. Y no puedo fallarle a Dios, pero tampoco puedo fallarme a mí, porque yo sé y estoy esperando la buena hora de la respuesta del Señor. Pero en muchos momentos de mi vida, y yo sé que al igual que la suya, hemos visto que los planes se derrumban. Hemos visto que cuando creemos llegar a la meta, como que los planes que usted tenía se derrumbaron. Y faltan las fuerzas, pero sabemos que Dios está ahí. Y muchas veces es tanto el desánimo que caemos sumergidos en la cascarita de Satanás. Pero el Señor nos recuerda que aunque los planes fallen, no debemos cambiar la meta. Y la meta es guardarnos en santidad para el Señor. Vamos a cambiar las estrategias, vamos a replantearnos para ver la gloria de Dios. Pero la meta no va a cambiar ni en nosotros, ni en Aposento, ni en nuestros hijos, ni en nuestra familia. Amén. Nuestras metas no pueden ser cambiadas, porque debemos recordar que el plan de Dios siempre está. Pero la meta es a nosotros quien nos toca llegar. El Señor quiere que nos esforcemos. El Señor quiere que aunque nosotros veamos que la meta es fácil, y muchos diríamos, pero ¿por qué va a ser fácil la meta? Porque ¿a quién no le gusta soñar con un hogar majestuoso, con un hogar precioso? A todos de los que estamos aquí nos encanta, ¿cierto? Soñar con las maravillas de Dios.
Pero sabemos que aunque soñar sea fácil, los planes son difíciles, pero ambas son posibles. Tanto los planes como la meta va a ser posible de la mano de Dios. Para todos los que amamos a Dios, todo es posible, pero debemos guardarnos para Él. Debemos reconocer día tras día que apartados de Él nada podemos hacer. Debemos reconocer y recordar esta palabra día tras día, lo que dijo el Señor en Marcos 9:23. Y con esto los invito a que se coloquen sobre sus pies. Y la palabra del Señor dice en Marcos 9:23. Jesús le dijo: al que cree, todo le es posible. Yo no sé si usted puede llamar a ese problema, ese divorcio, esos hijos en la droga, eso es lo que usted pueda, esa cascarita que usted tenga en su camino. Usted la pueda llamar por su nombre y pueda recordarle que para el que cree todo es posible. Todo es posible porque si el Señor está con nosotros, somos más que vencedores. No podemos seguirle llamando imposible a lo que es difícil. Sí, parece difícil el camino, pero no es imposible. No es imposible porque el Señor está con nosotros. Y Él no se equivocó cuando nos llamó. Él no se equivocó cuando cambió nuestro nombre. Cuando Él nos llamó, quizás estábamos sumergidos en tantas cosas que nos podían llamar la desamparada, nos podían llamar, no sé cómo lo llamaban a usted. He escuchado el testimonio de muchas personas que le impide llegar a los pies de Cristo en esta iglesia por el testimonio de la vida pasada de nuestro pastor. Pero me gozo en decirle o responder en ese momento de que el Dios que se alaba aquí es ese Cristo que transforma, ese Cristo que nos ayuda a alcanzar y a llegar a esa meta. Es ese Cristo que nos limpia nuestras vestiduras. Y cuando estas personas hablan de nuestra vida pasada y la cuestionan, podemos colocar en una balanza lo que ellos están argumentando, que es nuestros errores del pasado. Pero cuando colocamos nuestro presente en esa balanza, vemos cómo se cae todo argumento satánico. Vemos cómo se cae toda trampa de Satanás impidiendo que lleguemos a los pies del Señor. Porque para el que cree todo es posible. Y nosotros hemos creído en la transformación de nuestro Señor. Hemos creído en su perdón. Hemos creído que estamos aquí en este lugar reconociendo que le necesitamos. Reconociendo que sí hemos fallado, que sí hemos retrocedido. Pero hoy queremos avanzar para la gloria de Él. Que aunque nosotros muchas veces le hemos dado la espalda a Él, Él está ahí. Él está ahí atento, ayudándonos, esperando que cobremos ánimo para alcanzar la meta. Y la meta es su familia. Su meta es la familia, sus hijos. Permanecer en Cristo es nuestra meta. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. ¿Cuántos han sido bautizados?